Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre Celestial, danos entendimiento, Señor, para que tu palabra llene nuestro corazón de sabiduría y podamos, amado Rey, entender lo que tú quieres en nuestra vida. Padre Santo, y que tengamos la capacidad de ponerla por obra de inmediato, que es lo más importante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, vamos a tomar asiento. Estuvimos hablando el 24 de diciembre de el tipo de obediencia que busca Dios, ¿cierto? Y decíamos que Dios busca una obediencia que sea instantánea, que sea alegre, que sea completa y que sea sincera, ¿cierto? Y veíamos varios personajes, ¿cierto? Entonces estuvimos en el texto de Abraham y vimos cómo Abraham nos enseñaba que esa era la obediencia. Y lo comparábamos con los fariseos, con Saúl, con Jonás, con Moisés. Y entonces veíamos que el único que podía decir: yo soy bendecido, prosperado y en victoria, era Abraham, porque los demás siempre tuvieron tropezones y cosas, castigos. Ok, resulta que a mí esa prédica obviamente me dejó, ¿cierto? Yo venía como cabizbajo de la anterior, que era no apaguéis el espíritu, donde el Señor me dice que yo puedo apagar el Espíritu Santo que hay en mí, ¿cierto? Entonces que tengo que estar en la jugada. Luego vienen y me dicen que la obediencia tiene que ser así. Entonces yo me comparo y yo digo: definitivamente yo no obedezco como Abraham. Yo no obedezco de manera instantánea, de manera alegre, de manera completa y de manera sincera. Haciendo un análisis, yo obedezco casi que como Jonás. O sea, el indio acata los 3 días, ¿cierto? De pronto como Moisés, poniendo mucho problema. Pero como Abraham, gracias Heider, yo creo que no, mi caso, ¿cierto? Entonces me puse a pensar, bueno, ¿por qué es que a uno le cuesta tanto obedecer así? Es que uno ve a Abraham, entonces uno ve la vida de Abraham. Entonces Abraham tiene lo que a uno le gusta: plata, riqueza, ¿sí? Hasta tanta que hasta tuvo que decirle a Lot: vea, mire a ver porque no cabemos los dos, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer como Abraham? Resulta que cae a mis manos un libro que se titula Mi confianza, reflexiones sobre lo que realmente importa. Y el primer capítulo de ese libro se titula Las riquezas del sufrimiento. Entonces me pongo a analizarlo, a estudiarlo, a mirar los textos, en fin. Y ahí me encuentro varias cosas en ese libro que podrían ser razones por las cuales usted y yo no obedecemos de manera instantánea, alegre, completa y sincera. Entonces vamos a empezar a ver varias cosas y hoy vamos a ver la primera. ¿Listo? Ok. Entonces yo quiero que usted haga un ejercicio, ojalá lo pueda hacer, para que al final de este estudio usted entienda el mensaje que el Señor nos da con este texto, ¿sí? Yo le voy a pedir enseguida que cierre sus ojos, ¿cierto? Y que usted se imagine un cactus de su tamaño, ¿cierto? Todos conocemos los cactus, ¿listo? Y usted abrace ese cactus, pero haga el ejercicio.
Piense, cierre sus ojos, aquí está el cactus, ¿cierto? Normalmente tienen como una figura así como de persona, porque tiene una cabecita, una manito así, una patica así. Y usted lo va a abrazar, porque la prédica se titula Abrazando el cactus. Tómese unos segundos y haga el ejercicio. Cierre sus ojos. Imagínese ese cactus de su tamaño, ¿cierto? Imagíneselo con las púas que tiene ese cactus. Y yo le estoy pidiendo, abrace el cactus. Abrácelo. Abra sus manos. Trate de abrazarlo. Abrace el cactus. ¿Listo? Ok. Honestamente, de los que hicieron el ejercicio, ¿logró abrazar el cactus? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Da susto. ¿Cierto que no? ¿Sí? Ok, muy bien. El que lo logró abrazar, seguramente le dolió mucho. Ok, entonces recuerde, abrazando el cactus. Muy bien. Entonces vamos a mirar el texto. Listo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El famoso aguijón de Pablo. Primero tenemos que tener claro, el aguijón no está definido. Es decir, unos autores dicen que es una enfermedad, que otros dicen que, en fin. Vamos a lo sencillo. Aguijón, esocoptos, dolor. Ya. ¿Listo? Y esa palabra se sigue derivando hasta que llega a problema. ¿Listo? Ok. Entonces el aguijón es un problema. Listo. Mire lo que dice la palabra. Un aguijón en la carne me fue dado. Por allá otras versiones dicen una espina en el cuerpo me fue clavada. Y por allá dice otra versión, una dolencia el Señor me dio. Mire, lo que nosotros tenemos que entender de primerazo en cuanto al sufrimiento es que usted y yo no podemos evitar el sufrimiento, no podemos evitar el problema, no se acaban los problemas. Mire, usted y yo tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza y muchas veces nos pasa porque empezamos a creernos de mejor familia. Entonces, que ellos tengan problema, pues para eso son pecadores, ¿quién los manda? Pero que yo tenga problemas, no, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Eso es lo que yo quiero mostrar hoy, que es lo que el Señor me llevaba como a entender. Venga, vamos a desmenuzar eso bien clarito, para que podamos entender como esa parte del sufrimiento. ¿Listo? Ok. Entonces, yo ya soy bueno. No tengo por qué sufrir. Y resulta que Pablo lo primero que dice es que ese aguijón le fue dado. Es decir, no le fue puesto temporalmente, le fue dado. Esa espina le fue clavada. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos a ver qué más es eso. Piense por un momento en esto, mire. La vida sin problemas es inconcebible. Mire, voy a poner un ejemplo sencillo que a mí siempre y justamente en estos días lo comentaba con alguien. No entiendo, pues respeto lo que piensa cada quien, pero no entiendo, me voy del país porque esto está jodido. Y entonces me salgo de mi trabajo, vendo mi apartamento, pido prestado. Ya de entrada ahí va con problemas, ¿cierto? Bueno, pero listo. Resulta que entonces yo me voy del país porque este país está fregado. Entonces en Noruega
menos del 1% de las personas son pobres. Es decir, menos del 1% en Noruega, y en Suecia y en Suiza es como el 1 punto y pico por ciento es pobre. O sea, tienen todo resuelto, transporte gratis, salud, etcétera, etcétera. O sea que según eso allá no hay problemas. Pues le cuento que el 17% de la población se suicida con menos de 30 años. No, pues que no hay problemas. No, pues que es tan chévere. ¿Sí me van a entender? Mire, usted y yo no podemos concebir la vida sin problemas. Lo que pasa es que usted y yo como cristianos, sí tenemos que desarrollar una capacidad de vivir, de solucionar y de superar los problemas de una manera muy diferente, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque nosotros gozamos del privilegio de buscar y encontrar la presencia de Dios. Eso es diferente. Eso es diferente. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, nosotros no podemos pensar que la vida es sin problemas. Mire, coja la Biblia. Génesis 1 y 2, la vida sin problemas. Ahí está, léalo. La vida sin problemas. ¿Sí? Ok. Apocalipsis 21 y 22, la vida sin problemas, así va a ser. Así va a ser. Léase capítulo Apocalipsis 21 y 22, así va a ser, sin problemas. Pero entre el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, lo que el Señor nos muestra es la vida con problemas. Y nos lo demostró a través de su Hijo, que sin ninguna necesidad también vino a sufrir aguijones en la carne. ¿Listo? Entonces, por el hecho de ser cristianos, usted y yo no vamos a vivir sin problemas. Mire, los problemas del pastor son diferentes a los míos, son diferentes a los suyos, pero ninguno está sin problemas. Unos son más graves, otros son menos. Para mí el mío es muy grave, porque es el que me pone a doblar rodilla, el que me pone a orar, el que me pone a pensar, el que me pone a reflexionar. Yo miro el suyo y digo, no, pues, usted hace al contrario. ¿Qué problema va a tener el profe? Porque el suyo es el más grande, porque es el suyo. ¿Sí me va a entender? Ok, entonces, vamos a ir mirando eso. Yo tengo que entender que no existe la vida sin problemas. Es más, no deberíamos ni siquiera pensar en esa opción. Esa opción es solo cuando Cristo venga, o solo cuando nos muramos. Ahí se acaban los problemas. Ya. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a empezar a mirar qué cosas tiene el sufrimiento que nosotros debemos cambiar la visión que tenemos de él. ¿Listo? Entonces empieza Pablo y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y por allá abajo dice, para que no me enaltezca sobremanera. Yo le pregunto, así abuelo de pájaro, ¿usted cree que Pablo, con todo su oficio y todo lo que uno conoce de Pablo, todas esas cartas, usted diría que Pablo es soberbio? ¿Cierto que no? Uno lo lee, uno lo ve, uno lo estudia y uno dice, no, Pablo, ¿de dónde? Pablo con esa humildad. Mi vivir es Cristo, el morir es ganancia. Aprendí a vivir en esto, en abundancia, aprendí. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace el sufrimiento es hacerme entender a mí que yo no soy autosuficiente. Lo primero que hace el sufrimiento es hacerme entender a mí que tengo quien me mande, quien me ayude, quien me proteja, quien me cuide, quien me guíe, quien me oriente. Es lo primero que hace.
y lo he repetido muchas veces aquí, no conozco el primer cristiano que se haya acercado a Dios en la buena. No conozco el primero. Y siempre he dicho, cuando conozca a un cristiano que se acercó a Dios en la buena, por ahí me voy y con él monto una iglesia y montamos como él se llame, el ismo, porque sería el único ser humano. Es decir, yo tengo que entender que lo primero es, el sufrimiento me hace entender, me hace agachar mi cabeza, me hace humillarme y me hace decir, listo. Pero cuando yo pueda decir, Señor, no puedo más. Señor, no soy capaz. Señor, no sé qué hacer. Ahí el sufrimiento me muestra, es que venga que usted no es autosuficiente. Usted no se bandea solo, como dicen las mamás. Ahora sí, sí, usted no se bandea solo. Usted necesita de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Y solo el sufrimiento nos muestra eso. Mire, hagamos un ejercicio sencillo. Imaginémonos sin problemas. Cada uno de nosotros, 0 problemas. No tenemos ni un problema. ¿Estaríamos aquí? Yo creo que todos decimos, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué estaría yo aquí? No necesito. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, el sufrimiento nos hace ver o nos muestra nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de humillarnos delante de Dios. Ok, nos muestra la dependencia. Perfecto. Luego Pablo también dice algo en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, otra cosa que hace el sufrimiento es acercarnos a Dios. Nos hace buscar de Dios, no en el celular, sino en la palabra, en la oración, etcétera. Nos hace buscar de Dios. El sufrimiento me acerca a Dios. De pronto no con la intención correcta, ¿cierto? Porque ya lo vamos a ir analizando, ¿sí? Porque yo me acerco a Dios ¿a qué? A que me quite el aguijón. Y ya enseguida vamos a ver qué pasa con eso. Pero me hace acercar a Dios. El sufrimiento me atrae hacia Dios. Lo que yo les decía ahorita, sin sufrimiento, seguramente ni usted ni yo estaríamos acá. Porque cada uno de nosotros se acercó y se acerca a Dios cuando está, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, hasta el mismo Jesús, entonces Pablo, por ejemplo, aquí lo que dice, se acerca a Dios y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hasta el mismo Jesús, en su momento, ¿qué fue lo que dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Porque es algo natural. Ahora sí me van entendiendo por qué les pedí que hiciéramos el ejercicio del cactus, ¿sí? Es natural. Usted y yo no queremos sufrir. Usted y yo no queremos dolor. Usted y yo no resistimos el dolor. Por eso hay un umbral del dolor. Hay un dolor en el cual uno se desmaya. Por eso los hombres no tenemos hijos. No seríamos capaces de aguantar ese dolor. No seríamos capaces. ¿Sí? A nosotros que nos lo traigan por Rappi, nosotros no seríamos capaces. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, nosotros queremos vivir sin sufrir. Y eso es imposible. Hasta el mismo Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que yo padezca. Y arranco. ¿Listo? Ok. Vamos a ver, porque cuando uno coge este tema con Jesús, entonces de pronto corremos el riesgo de, pues que Jesús era Dios, pero es que, no, vamos a ver qué nos enseña Pablo, que es una persona como más parecida a nosotros. ¿Listo? Ok. Entonces, el sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. Listo.
Dice ahí el versículo 8, he rogado más de 3 veces. Mire, yo no sé, pero a mí me impactaba eso. ¿Cómo se imagina usted que es la vida espiritual de Pablo? Pablo hará devocional, ¿cierto? Pablo leerá la palabra. Pablo ayunará, ¿cierto? Entonces uno dice, pues Pablo sí, pues sí, ¿cierto? Pero dice la palabra que por lo cual he rogado 3 veces al Señor. Mire, yo me imagino cómo fue esa rogada de Pablo. Eso es chisme mío, ¿sí? Porque eso no lo dice la palabra. Pero yo digo, eso tuvo que haber sido con ayuno, eso ya tuvo que haber sido de rodillas, yo no sé, eso tuvo que haber sido con lágrimas. Pero una oración de Pablo para que la palabra de Dios me la señale aquí y me diga que 3 veces rogó. O sea que, pregunto, ¿Pablo estaba angustiado por el aguijón? ¿Sí o no? Si un man de esos ruega 3 veces, es porque en realidad está angustiado por ese aguijón. En realidad está sufriendo por ese aguijón. ¿Listo? Ok. Pero entonces, aquí es donde vamos a entrar a la diferencia. Entonces, para nosotros normal, primero, siempre hay situaciones de molestia, de incomodidad, de dolor, de frustración, de sufrimiento. Listo. Eso nos va a animar a buscar de Dios. Perfecto. Yo creo que hasta ahí vamos todos normal. Pero la respuesta de Dios genera una reacción que ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Mire. Pablo entonces ruega 3 veces. Recuerde, 3 oraciones, 3 rogadas de Pablo. ¿Cómo serían? Y la respuesta de Dios es, bástate, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo le pregunto, ¿le quitó el aguijón? ¿Le dio indicios de que se lo iba a quitar? No. ¿La respuesta cuál fue? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo quedó Pablo? En las mismas. Mire, y ahí es donde usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. El sufrimiento revela o saca en realidad lo que hay en nuestro corazón. El sufrimiento en realidad muestra la verdadera relación que yo tengo con Dios. Entonces mire que son 3 cosas que que nos revela el sufrimiento. Una, entender que no va a parar o que no se va a ir. 2, que nos lleva a buscar de Dios. Y 3, que saca lo que hay en mi corazón. Revela cómo soy yo en mi relación con Dios. La manera como yo me angustie es lo que revela mi relación con Dios. Mire, conocemos o no conocemos personas, o hasta a nosotros mismos nos ha pasado, que ante esa respuesta de Dios se van, se alejan de la iglesia, se alejan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no le quitó el aguijón. Y la oración viene dada a que lo quites de mí. Recuerde, Pablo está sufriendo, Pablo está angustiado, viene, ruega 3 veces que lo quites de mí. Y el Señor lo que le dice es, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y muchos de nosotros huimos. Nos decepcionamos, nos defraudamos, incluso hasta estamos aquí de pronto, pues viendo a ver, insistiendo a ver si el Señor sí me va a quitar ese padecimiento, ese sufrimiento. Pero yo voy a la iglesia, pues allí a ver si esto se compone. Mire, le paso el dato, no se va a componer. No se va a componer. El Señor le va a enseñar cómo vivir, cómo superar, pero igual usted supera ese y ya le llega el otro.
O sea, el aguijón nunca será sacado y despachado y chao. No, el aguijón se le va a transformar, se le va a cambiar esto por aquello. Lo que yo le decía ahorita, usted se va de aquí, que porque este país, que no sé qué, que aquí la plata no alcanza nada para nada. Y se va para allá, que porque qué aburrición, ¿dónde está mi familia? Que ese frío, que no sé qué. Porque los que se van la primera vez que ven la nieve la disfrutan, ya la segunda no es tanta. Y la tercera cuando les toca paliar para sacar el carro, ya la nieve no provoca. ¿Cierto? Entonces, ok. Entonces, iglesia, mire, nosotros tenemos que entender eso. Ahora, la cuestión es cómo respondo yo a la respuesta que me da Dios. ¿Sí? Mire, en Job 2:9, no vaya allá, yo se lo leo aquí, yo creo que usted lo recuerda. Hay una señora muy querida que dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dijo la esposa de Job, cuando los problemas, ¿cierto? Cuando entonces el Señor, entonces ya miraste a Job, un siervo mío, vaya, pero bueno, no lo toque. Listo. Y lo primero que hace la señora es, maldice a Dios y muérete. Listo. Job, versículos anteriores, había dicho, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Listo. Muchas personas respondemos como respondió la esposa de Job. Y es que Dios, y yo con todo lo que me mato, y yo tantos años siendo cristiano, y todo lo que yo he cambiado, y vea, y ese hijo mío que y se acabó. O sea que la relación que usted tenía con Dios era de interés. A usted le interesaba era que Dios le solucionara su problema. Ya, sencillo. Ok, muy bien. La manera como yo reacciono ante el sufrimiento marca la diferencia. Ahora, es obvio que nosotros seamos tendientes a evitar o evadir el sufrimiento. ¿Sí? Lo que decíamos ahorita es normal. Es normal que yo no quiera sufrir, es normal que el sufrimiento me cause emociones, es normal que yo me entristezca, es normal que me preocupe, es normal que me enoje, es normal que me canse, es normal que... Todo eso es normal porque son las emociones normales que produce el sufrimiento en mí. O sea, ese dolor, ese aguijón produce, ¿cierto? Lo que para nosotros tiene que ser diferente es la manera como actuamos, porque no podemos actuar conforme a esa emoción. ¿Listo? Ok. Entonces resulta que Pablo está así y le responden, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué entendió Pablo? Yo se lo leo que lo escribí por acá, vea. Pablo lo que escuchó de Dios fue esto, mijo. Yo tengo un propósito con ese aguijón. Yo no se lo voy a quitar, pero sí se lo ayudo a manejar y le transformo algo que quiero transformar. Es importante que lo tengas para que dependas de mí y sepas que sin mí no eres nadie. Yo te voy a dar las habilidades para que superes ese sufrimiento, que igual sin mí nunca lo vas a superar. Eso fue lo que entendió Pablo. ¿Sabe qué entendemos usted y yo cuando el Señor nos responde así? Te castigo por tu pecado, sufre. Te quiero ver en la inmunda, sufre. No te quiero ni me interesas, sufre. No quiero que seas feliz, sufre. ¿Listo? Pablo lo único que escuchó fue, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Es que lea, versículo 9, sigámoslo leyendo. Por tanto, o sea, por esa respuesta que me dio Dios, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces por eso le digo que Pablo lo que escuchó fue eso. Pablo lo que alcanzó a escuchar fue, ay, el Señor en medio de ese aguijón se va a glorificar.
El Señor en medio de ese aguijón me va a enseñar algo. El Señor en medio de ese aguijón me va a transformar algo. El Señor en medio de ese aguijón, no, entonces yo voy a saber su poder. Mi relación con Dios se va a perfeccionar en ese sufrimiento. Entonces, por eso, de buena gana, mire lo que yo les he dicho, obviamente no me refiero a que, bueno, entonces, no sé, se murió mi hijo, ¿listo? Entonces, ¿y vos por qué estás tan feliz? No, fue que mi hijo se murió. Estoy tan contento. No, obviamente eso no, pues eso no es lo que, ¿cierto? Pero lo que Pablo nos está mostrando es, yo estoy triste, claro, se murió mi hijo, pero el Señor, ¿qué querrá? ¿Qué me estará diciendo? Tendré que sacar tiempo en mi dolor para orar y preguntarle a Dios. En medio de mi dolor tendré que preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres con ese sufrimiento? De verdad me está doliendo, pero es que yo sé que tu poder se va a glorificar. Yo sé que me basta tu gracia. Yo sé que tu poder se fortalece en mi debilidad, pero en este momento no lo veo. Eso es diferente. Eso es diferente. Por eso yo le digo lo que entendió Pablo. Por eso Pablo está, ¿cierto? Me gloriaré. Y fuera de eso lo remata en el 10. Por lo cual, o sea, debido a eso, debido a que mejor le voy a prestar atención a mi debilidad, le voy a prestar más bien atención a mi problema, voy a ver cómo Dios se va a glorificar, voy a ver qué es lo que Dios quiere de mí, por más bien como voy a mirar de otra manera, entonces mire, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, ¿cómo es? En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Mire, me encantó el significado que encontré, no lo había visto, de la palabra gozo, ¿sí? La palabra gozo es eudoqueo, entre otras cosas, complacencia, placer, listo. Pero por ahí, el de primerito ahí en el Strong, dice pensar bien de. Eso es gozarse, pensar bien de. Y apenas lo descubrí para esta prédica. Lo que Pablo nos está diciendo es, venga, lo que acabo de entender de la respuesta que me dio Dios ante mi súplica por mi sufrimiento, es que el Señor lo que me está diciendo es, piensa bien del sufrimiento, piensa bien de ese sufrimiento, estúdialo, búscalo, analízalo, míralo, no simplemente quítalo, que es lo que todos queremos, quítalo, ¿sí? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, pero ahí recordé el 30 de noviembre del 2007. El 30 de noviembre del 2007 yo me quedé sin mis 4 trabajos, ¿cierto? Yo trabajaba en Medellín, tenía 4 trabajos, económicamente estaba full, ¿cierto? Me tocó irme a vivir donde mi hermana, me tocó pasarme un bastante tiempo sin comprar ropa, ¿cierto? ¿Sí? La iglesia me vistió varias veces, varios tiempos la iglesia me vistió, ropa de grande que llegaba y ¿sí? Aquí el más grande soy yo, venga para ver, ¿cierto? El mayor sentimiento de pobreza para mí es no tener loción. Estuve 2 años sin loción. Usted no se alcanza a imaginar lo que eso para mí representaba, ¿sí? Y mi esposa sabe lo que representa para mí estar sin loción. Obviamente hace rato que no estoy sin loción, en estos momentos tengo 11 lociones, ¿cierto? Listo. Pero a lo que voy es, yo apenas vine a pensar bien de ese sufrimiento pasado un tiempo, ¿sí? Pasado un tiempo, porque yo nunca entendí, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
No, yo quería, era mi solución, mi trabajo, mi respuesta. Y resulta que bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que pasa es que si no es así, no logro que transformes tu ansiedad. Porque yo por ser ansioso, pues me gustaba gastar, ¿cierto? Y cuando tenía plata en el bolsillo, lo que hacía era gastar de inmediato, porque eso calmaba mi ansiedad. ¿Sí? Ahora es una cosa diferente. Hoy se me vino a acabar el último restico de platica que recibí del 30 de noviembre. Ya hoy sí estoy pelado. Pocas veces hacía yo eso. ¿Por qué? Porque había que comprar esto, comprar esto. No, ya ahora no. Ya ahora cuando se va a comprar algo se planea, se organiza, se mete en el presupuesto. Si nos vamos a endeudar, miramos cuál es la deuda, se justifica o no, esperamos, ahorramos y no nos desesperamos. Ya eso no quita la paz, ya eso no. Ah, pero le estoy hablando de hace 16 años. Eso no lo aprendí yo ese día. Eso fue con él. ¿Sí? Pero a eso es a lo que se refiere Pablo. A eso es lo que enseña Pablo aquí. No te voy a quitar el aguijón. No te lo voy a... Más fácil te lo transformo. Quiero trabajar algo en ti. ¿Para que entonces él pueda decir: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Más bien me voy a fijar en la debilidad para ver qué quiere Dios conmigo con ese sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo con ese sufrimiento? Y yo sé que a todos nos ha pasado. Y por eso Pablo entonces habla de que me gozo en afrentas. No es que Pablo ande por allá, ay, me acabaron de pedrear allí, más bueno. No, mírame ese chichón. Ah, pero Pablo ¿qué dijo? Vuelvo para adentro. Es que lo mío es otra cosa. Y volvió y se metió. ¿Sí? Ok. Iglesia, mire, usted y yo tenemos que aprender a pensar bien del problema en el que estamos. Tenemos que aprender a mirarlo de una manera diferente. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos agarramos a solucionar el problema. A nosotros nos preocupa el problema y nos vamos a solucionar el problema. Nos vamos a mirar cómo hacemos. Y doblamos rodilla y ayunamos y oramos y nos metemos más en la iglesia y tal cosa y listo, maravilloso. Pero nuestra vida gira en torno al problema, no en lo que Dios se está mostrando, porque Dios se está moviendo en el problema. Lo dice Pablo. Mejor me voy a gloriar en eso para que el poder de Cristo repose en mí, para yo poder de verdad vivir a Cristo en mí, en medio de un problema, en medio de un sufrimiento, en medio de un dolor. Donde yo me debo concentrar es en ver a Dios, en sentir a Dios, en vivir a Dios ahí con el problema. Pero como nosotros nos enfrascamos más en solucionar el problema. Porque es que estoy angustiado, porque es que estoy no sé qué, porque es que mis hijos están no sé cómo, porque es que mire que no sé qué, porque es que... ¿Sí me haga entender? Ok, muy bien. Entonces, no se trata de cómo soluciono esto, sino de qué quiere Dios con esto. ¿Listo? Ok. Mire, nosotros tenemos que aprender algo. El sufrimiento no te destruye, te transforma. Ojo que con esa me volé. El sufrimiento no te destruye, te transforma. Nosotros como cristianos tenemos que vivir bajo esa consigna. El sufrimiento no te destruye, te transforma. Algo quiere Dios con ese dolor.
Algo quiere Dios con esa angustia. No importa si es una angustia de toda la vida, es que nunca he podido, es que no sé qué, es que no he podido soltar a mis hijos, es que tal cosa, lo que sea. Algo quiere Dios con eso. Y sí, Dios lo va a quitar de ti. Sí, Dios lo va a quitar. Pero cuando yo pueda entender la respuesta de Dios, porque la respuesta siempre va a ser la misma para todos. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la misma respuesta para todos. Para todos es la misma respuesta. La reacción nuestra es la que tiene que ser diferente. Para poder reaccionar así, entonces, tengo que entender, el aguijón siempre va a estar. Yo siempre voy a tener un aguijón. De un lado, de otro, de una cosa, de un área, en una cosa, siempre. 2, eso me acerca a Dios. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Y 3, mi relación con Dios se muestra en la manera como manejo el sufrimiento. Si yo tengo una buena relación con Dios, entonces el sufrimiento me enseña. Pero no me demoro 17 años, pues. O sea, menos tiempo, ¿cierto? Pero igual, aprende uno cositas, ¿sí? Y cambia comportamientos. Ok. Ahora, yo le voy a pedir ese otro favor para que terminemos. ¿Ya puede abrazar el cactus? Vamos a orar. Vamos a orar. E intentemos ahora abrazar el cactus. Porque usted y yo tenemos que orar. Mire, tenemos que entender, y lo cantábamos ahorita, Él siempre reina. Y el temor y el dolor siempre quieren que yo me aleje de Dios, que yo tal cosa. El dolor, el sufrimiento siempre me quiere destruir. Pero solo lo va a lograr si yo no escucho a Dios con su bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo le quiero invitar, iglesia, a que usted piense en esa dificultad, en ese problema, en esa situación, que de pronto lo tiene orando un poquito más, que lo tiene preguntándole a Dios, ¿qué hago, Señor? Pero es que no sé. Y usted empiece a pensar eso. Venga, ¿será que es que yo no he pensado bien de ese problema? No he visto cómo Dios se vaya a mover. No me he ocupado de Dios que quiere. No me he ocupado de Dios qué área está trabajando en mí. No me he ocupado de eso, cómo me afecta mi actuar. Yo lo único que quiero es que se solucione. Y la palabra hoy nos enseña que lo último que pasa es que el problema se soluciona. Es la última situación, es el último eslabón de la cadena, la solución del problema. Entonces vamos a pedirle a Dios, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle que queremos pensar bien de ese problema, que nos enseñe. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Hable con Dios. Lo hago con el corazón y esperaré. Cuando uno va a soltar un problema en las manos de Dios, se trata de eso. Enséñame, Señor, ¿qué área estás trabajando en mí?